Muchas gracias, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Mi saludo en su nombre a todos los que integran esta importante comisión del Congreso de la República en su bicentenario. Gracias por la invitación para integrar esta comisión consultiva que a su vez que incorpora a ex cancilleres y especialistas. Para mí es un honor. Mientras escuchaba a los ex cancilleres Eduardo Ferrero Costa y José Antonio García Belaúnde, me estaban llegando mensajes de que querían que explicara un poco más el tema de la naturaleza, por qué no es vinculante, ¿no? Y yo quisiera, Presidenta, referir algunos elementos de carácter jurídico y de carácter político, porque las dos cosas tienen que mirarse y evaluarse. En primer lugar, es bueno recordar que la Carta Democrática Interamericana no es un tratado. Esto es muy importante porque el tratado es un instrumento per se jurídico, después un tratado, hay fuentes. En el derecho hay fuentes, los tratados son una fuente del derecho internacional, una fuente del derecho en general. ¿Y qué cosa es una fuente? Un método para obligar, para generar consecuencias jurídicas. Los tratados son aprobados y siguen un procedimiento en el derecho interno, aprobación, suscripción, por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, enseguida la ratificación en el Congreso, como aquí, y luego su registro, los canjes, etc. Nada de eso existe con la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué es jurídicamente la Carta Democrática Interamericana? Un instrumento de naturaleza declarativa. Ahí está. Nada más que eso. Entonces, si es un instrumento de naturaleza declarativa, su connotación, la gestación y su vigencia para los estados es absolutamente de naturaleza política. Siendo entonces político, se entiende por qué no es vinculante, porque su raíz no está fundada en una relación del Estado convertido en parte del instrumento. Eso no existe. Y esto lo decimos porque las organizaciones internacionales, Presidenta, que también son sujetos del derecho internacional, como los estados y otros sujetos del derecho internacional, están en una relación plana u horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que uno ni el otro de los actores se superponen. Por tanto, todos están en una relación de lo que se consagra en el derecho internacional por igualdad jurídica. Igualdad jurídica consiste en que todos están en el nivel plano. Por tanto, uno no puede mandar al otro. Por esa razón es que lo que emana de la OEA como sujeto del derecho internacional y como organización, solamente son recomendaciones. ¿Se da cuenta? No pueden internalizarse en el derecho interno porque más pétreo que ese sistema plano es el sistema de soberanía del Estado, que es vertical, versus el sistema internacional, que es horizontal. Esa es una enorme diferencia con la cual podría responder a los chats que nos están llegando, Presidenta, porque con ellos se puede entender, se malentiende por algunos sectores de que esta comisión, este grupo de alto nivel, para decirlo con mayor especificación, tiene alguna calidad coactiva, coercitiva, imperativa. Nada de eso. Como no tiene nada de eso, entonces ya lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, los ex cancilleres, su connotación política está fundada en un pacto.
¿Cuál es el pacto? El pacto es que el sistema internacional y el derecho interno están en armonía, ingresan al Perú con la aquiescencia del Estado peruano. ¿Para qué ingresan? Para auscultar, para tener intercambios, para tener interacciones. Ninguna de ellas tiene carácter imperativo. Y no pueden ingresar en el sustrato de la naturaleza jurídica del modus vivendi y del modus operandi del Perú, porque eso sería colisionar con la soberanía del Estado. Nadie en el Perú sensatamente lo puede permitir. Entonces, ¿qué será? ¿Una comisión que viene a comer un buen ceviche peruano y a tomar un buen pisco sour? Tampoco es eso. Es una comisión que viene, recogerá los pareceres, las impresiones, y tendrá que hacerlo, Presidenta, con calidad erga omnes. ¿Qué significa eso? Con una vocación de reunirse con todos los actores visibles posibles de la vida nacional. Significa que no solamente deben ser actores gubernamentales, sino también de la sociedad nacional, actores incluso privados, que bueno, también sería que se reúna con los empresarios, con la gente de la CONFIED, con los sindicatos, ¿no es verdad? Es decir, para tener una visión cabal y completa. En segundo lugar, es verdad que, como dice el doctor Ferrero, la comisión, el grupo de alto nivel, debe venir con vocación de equilibrio. Sí, es verdad. Pero eso no significa que la comisión pueda derivar, concluir un informe desequilibrado. Esto es muy importante. Es decir, si la comisión considera que en el Perú hay elementos de juicio para sostener, para fundamentar que realmente el artículo 17 y el 18, mal invocado por cierto por el Perú, porque el Perú no puede invocar un artículo que no le corresponde, pero en fin, si hubiera en el Perú una circunstancia de riesgo de la gobernabilidad, es evidente que esa impresión será una impresión desequilibrada, en el sentido de que será una impresión que apuntalará a creer que en el Perú existe una situación de grave riesgo de la gobernabilidad. Y esto hay que decirlo para que no se crea que la comisión que va a venir en verdad es una comisión que buscará arreglar problemas en el Perú. Porque yo he escuchado declaraciones, Presidenta, que dicen que van a venir a mediar en el Perú. Por el amor de Dios, no vienen a mediar al Perú, porque ellos no son solucionadores de ninguna controversia. En el Perú no hay controversias, no hay conflictos, hay una crisis política de manera interna. Hasta allí puedo acabar con lo jurídico y decir ahora mi parecer político, desde la política exterior, desde la política internacional, por supuesto como ex canciller del Perú. A mi juicio, no existe en el Perú ninguna circunstancia de forma o de fondo, Presidenta, para calificar de riesgosa la gobernabilidad en el país. Se está confundiendo la pugna interna con una crisis de gobernabilidad. Todos los países del planeta Tierra suelen tener frentes internos acalorados, pugnas. En todos ellos funciona lo que Montesquieu había desarrollado como los poderes. El Congreso está funcionando, el Poder Ejecutivo lo suyo, el Poder Judicial también, el Tribunal Constitucional lo mismo, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, todos los elementos cualitativos, los órganos y las instituciones funcionan. Los medios de prensa que me acaban de entrevistar antes de entrar también, todos están funcionando. Por tanto, cuando se habla de crisis de gobernabilidad, es un error sostener que es crisis del gobierno in situ, como si fuera una crisis del monopolio del gobierno in situ. Cuando se habla de crisis de gobernabilidad es que hemos caído en una circunstancia donde surge la
inviabilidad de la vida democrática. La verdad que eso no encontramos en el Perú. A mi juicio, lo que hemos visto es que la fiscal de la Nación ha formulado una denuncia constitucional contra el presidente de la República y por un delito, lo hemos dicho de 1000 formas, que solamente el presidente puede ser imputado por los 4 que están referidos en el artículo 117 de la Constitución Política. Nada más que eso. La Fiscalía ha denunciado. El Congreso de la República trasladó al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica. El tribunal le devuelve la pelota al Congreso. Y ahí estamos. Todo este circuito de cosas, Presidenta, es enteramente de puro derecho interno. Por tanto, y puedo empezar a acabar, a mi juicio, no existe ninguna justificación como para sostener en el Perú la venida de un grupo de alto nivel para mirar el fuero interno, el circuito, el modus operandi de nuestra vida nacional. Es una comisión que no tiene jus potestas, que no tiene jus puniendi, que no tiene jus poenale, que no tiene jus imperium, nada de lo que es propio, consustancial, de lo que Hans Kelsen en su teoría pura del derecho había desarrollado como las bases primigenias del derecho interno o del derecho nacional. Por tanto, y en consecuencia, si esta comisión mira otra cosa, percibe de otra manera, que tiene derecho a percibirlo de otra manera, de pronto para la comisión, para el grupo de alto nivel, sí existen elementos de juicio donde está en grave riesgo la gobernabilidad. Tendremos que respetar. ¿Qué podría pasar? El informe elevado por al secretario general y el Consejo Permanente pueden concluir en esa hipótesis que niego por la naturaleza de lo que estoy diciendo en el Perú, pues una convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria que es la reunión, el cónclave de los cancilleres de los 35 países miembros de la OEA. ¿Y qué podría decir, Presidenta, extremis, esa Asamblea General Extraordinaria de Cancilleres, extremis? Pues podría decidir la suspensión del Perú de su escaño, de su fuero político en el marco de la OEA. No expulsión. La expulsión no existe, no está contemplado en la Carta de la OEA del 30 de abril de 1948. Si ese fuera el escenario, entonces, y allí sí tendría que decir, y con esto prometo acabar, un acto político, aun cuando no tiene esa fuerza jurídica, sí impacta. Y entonces, por eso, para activar una Carta democrática, que sean muy responsables y hay que mirar siempre las consecuencias, porque imaginemos que el Estado peruano sea suspendido de la OEA en esta abstracción que pueda hacer el grupo de alto nivel, creyendo que en el Perú existe lo que yo no veo. Es evidente que ese impacto político no será para el Poder Ejecutivo solamente, será para el Legislativo, para el Judicial, para todos los actores de la vida nacional, para todos los peruanos. Hay que mirar bien con mucha responsabilidad. Entonces, el tamaño de un impacto político de un proceso que desarrolla extremis para que sepamos qué podría pasar, lo que no creo, pero qué podría pasar, si tiene per se, por su impacto político, consecuencias, si no jurídicas, económicas, que son trascendentales e importantes para un país como el nuestro, que todavía no encuentra su verdadera agenda nacional mirando lo que se viene en este siglo XXI. Muchas gracias, Presidenta. Forzar los conceptos.
Cuando se habla de modalidad de golpe de Estado, en verdad en la doctrina no hay modalidades de golpe de Estado. El golpe de Estado tenemos que comprenderlo, entenderlo en su verdadera acepción desde la ciencia política y desde el derecho. Es decir, un acto fundado en un ejercicio de violencia. Y la violencia debe ser una violencia material. Y la violencia material debe tener un solo objetivo: la captura del poder, la toma del poder, lo que técnicamente constituye la usurpación del poder. Entonces, si uno mira retrospectivamente a América Latina, los golpes de Estado que hemos visto en el pasado han tenido estos dos elementos: un acto violento cuyo objeto es la toma del poder. Claro, ¿puede haber autogolpe de Estado? Sí, puede haber autogolpe de Estado. Porque el autogolpe de Estado es que quien teniendo el poder hace uso de la violencia para romper todos los cánones constitucionales. Por ejemplo, 1992, tenemos que decirlo, Alberto Fujimori produjo un autogolpe de Estado en el Perú. Y entonces, claro, pero él tenía el poder. Y entonces se rompe el equilibrio de poderes, desaparece la constitucionalidad, y eso es lo que flagela y consuma la naturaleza del golpe de Estado. En el Perú, otra vez volviendo in loco a nuestra vida nacional, ¿acaso en el Perú existe un proceso, un fenómeno donde ese riesgo pueda poner en verdad en una situación que concluya uso de la fuerza, uso de la violencia? ¿Quiénes son los que en el país capitalizan y tienen el monopolio del uso de la fuerza? Evidentemente son las Fuerzas Armadas. Y ya hemos visto que las Fuerzas Armadas en nuestro país en los últimos 4 o 5 años, desde mi lectura, ha sido un comportamiento ejemplar, exógeno al modus vivendi de las pugnas de la vida política interna, donde hemos visto que un presidente renunció, otro fue vacado, hemos tenido presidente de transición y las Fuerzas Armadas exógenas, porque eso es parte de un proceso en el circuito de la constitucionalidad. Nada de ello fuera ejercitando el uso de la fuerza. Entonces, cuando en la carta que dirige el presidente de la República y el canciller de la República al secretario general de la OEA y refiere una modalidad de golpe de Estado, hay una desnaturalización, una desvirtuación de este concepto que debe ser seguramente objeto de valoraciones, de reflexiones, pero nada más que de eso, sin ingresar en la juridicidad interna, porque eso se llama pues soberanía, lo que aprendimos, Presidenta, de la Paz de Westfalia de 1648, que le puso punto final a la guerra de los 30 años en Europa y que creó los nuevos formatos del concepto de la soberanía del Estado moderno que hoy día se impone en la sociedad internacional, sean gobiernos de izquierda, de derecha, regímenes que tengan sus propios sistemas operativos internos. Eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta para comprender cuál es el sustrato en el que en estos momentos se encuentra el Estado peruano. Muchas gracias. Gracias, ex canciller Rodríguez Mackey. Tiene la palabra el ex canciller García Belaunde. Hacer la palabra al ex canciller Rodríguez Mackey, pero por favor de aquí en adelante y que sea un tema puntual porque no es tema de esta sesión en la consulta que ha hecho.
Muchas gracias, presidenta. Mi saludo a la congresista Palacios. Cuando me grabó en el salón del juego de la pelota durante los procesos que iban a dar a luz a la Revolución Francesa, le decía a los enviados del rey Luis XVI, le decía, dígale usted al rey que nos vamos a quedar aquí hasta darle una constitución a Francia y que todos los que estamos aquí hemos venido a hablar, hemos venido a decir nuestro pensamiento, nuestra posición. Y por eso, en el seno del Parlamento Nacional, me merece mucho respeto la opinión congresal que acabamos de escuchar. Efectivamente, hoy yo he sido convocado para hablar sobre la Carta Democrática Interamericana, pero como usted se ha referido a la Convención del Mar, mi máximo respeto merece una respuesta a su pregunta. Y es bueno recordar que la Convención del Mar, que es un tratado, que sí tiene pacta sunt servanda y del cual el Perú hasta ahora no es parte, el Estado peruano hace muchos años lo viene sosteniendo a través de la Cancillería de la República como un asunto de Estado, pero que todavía no alcanza realmente la decisión soberana de incorporarse a la Convención del Mar. Usted ha recordado los artículos del Código Penal y los instrumentos jurídicos, pero yo le quiero decir que mi discrepancia con el gobierno del presidente Castillo no tiene nada que ver con la Convención del Mar. Es más, el presidente Castillo emitió un tuit donde recordaba la soberanía del Perú sobre las 200 millas. Usted mire muy bien, puede leer otra vez el tuit del presidente y no hay nada incompatible. Yo en eso con el presidente de la República nunca hemos tenido una discusión sobre asuntos de forma o de fondo sobre la Convención del Mar por una sola razón, porque el presidente de la República, como su entonces canciller Rodríguez Mackey, pues guardaba en sintonía completa con la tesis de las 200 millas. La tesis de las 200 millas dice que el Perú tiene soberanía y jurisdicción de la milla 1 a la milla 200. ¿Sobre qué? Sobre los recursos vivos y no vivos que hay en esa distancia. Entonces, ha habido una malintencionada interpretación de algunos, no de usted, pero de algunos, que han generado y promovido errores en los congresistas, creyendo que el mar de Grau se reducía a 12 millas, pero ni siquiera las grandes lumbreras del derecho del mar del pasado del Perú lo aceptarían. Tenemos que ser claros que la Convención del Mar habla de 12 millas de mar territorial, pero habla también de una zona económica exclusiva de 188, usted sume, hay 200 millas. Eso está intacto para el Estado peruano y jamás hemos hablado de una reducción porque nunca el Perú ha tenido un mar territorial de 200 millas. Pero este es un asunto realmente muy técnico y que se ha desnaturalizado y se hizo ver a la opinión pública que estábamos buscando reducir el espacio oceánico, una tremenda barbaridad política que jamás haríamos. Al contrario, venimos hace muchos años bregando para que el Perú, como los 169 países del planeta, sean incorporados en este instrumento jurídico internacional. Sí, Presidenta, si me permite, a colación, como ha referido el congresista Ernesto Bustamante, ya ingresando otra vez a la Carta Democrática Interamericana, pues si uno mira el texto, que son 13 páginas, ¿no? Más de 13 páginas de la carta enviada por el gobierno del Perú al secretario general de la OEA, pues en verdad son asuntos stricto sensu de carácter interno
sobre otra vez esto que es propio del derecho interno, donde los arreglos son, si quieren, fiscales o judiciales, pero nunca ese tipo de asuntos pueden ser objeto ni siquiera de adjetivaciones por parte de un grupo de alto nivel exógeno al derecho nacional. Esto tenemos que decirlo. En otras palabras, para la gente que nos ve y nos escucha en todo el país a través del canal de Congreso, los señores miembros de la Comisión de Alto Nivel, todos ellos respetables, no pueden venir al Perú, sentar en un banquillo casi como de acusados a cualquiera de los actores visibles de la patria, coger la carta que envió el gobierno del Perú y empezar a pedir explicaciones o hacer interpretaciones. No pueden hacer hermenéutica, acto interpretativo sobre el contenido de una carta que yo no sé por qué se envió de esa manera, desnaturalizando el objeto central del que está investido un grupo de alto nivel para cuando fue creada, cuando fue dada la Carta Democrática Interamericana. Estamos confundiendo todo el proceso y el procedimiento, que son distintos, de los fueros punitivos, constitucionales internos, con una visión y con una vocación de naturaleza política como la puedan tener los miembros de una comisión. Solamente tienen acto interpretativo los jueces, los magistrados, y quienes van a venir al Perú no son pues jueces, no son magistrados, son diplomáticos o actores políticos que cumplen una función eminentemente política. Nada más que eso en el sustrato de su interacción con los actores visibles de la vida nacional. Gracias, Presidenta. El ex canciller Rodríguez Mackey. Muchas gracias, Presidenta. Mi saludo por su medio a la congresista Paredes Castro, que se encuentra aquí en la sede del Parlamento Nacional. Fíjese, en verdad que, ¿cuál es el origen? ¿Para qué fue creada la Carta Democrática Interamericana, congresista? Fue justamente la consecuencia de esta vocación del panamericanismo para que no haya más golpes de Estado en la región. América Latina está flagelada históricamente porque sus instituciones han estado débiles por la ausencia de una verdadera madurez política. Esa es una de las grandes verdades que le ha pasado a América Latina. Y entonces, claro, dijeron, no basta la Carta de la OEA, que es constitutivamente jurídica, que es un tratado que nos ha hecho Estados partes desde el 30 de abril de 1948, sino dijeron, vamos a dar un paso más. Y ese paso se dio como consecuencia de lo que estaba pasando en el Perú en 1992, como ya dije, con el autogolpe de Alberto Fujimori, que ciertamente fue un autogolpe, liquidó el tramo de nuestra vida democrática constitucional, y hago una reflexión siempre cuando hablo de Fujimori, que aún con todo eso Fujimori acabó con el terrorismo en el Perú y que fue indultado y que tiraron al tacho el indulto a Fujimori y que es una mezquindad política que Alberto Fujimori continúe en la cárcel, y lo digo yo, que siempre he dicho que Alberto Fujimori quebró la moral nacional con todo lo que hemos visto, pero que no debería terminar en la cárcel porque en el Perú nos hemos vuelto mezquinos, como le pasó a Augusto Beleguía en 1930, cuando la gente asalta su casa en la calle Pando y no encuentra nada de lo que se creía que él había robado al Perú. Somos muy mezquinos. Y entonces, claro, cierro el paréntesis, Presidenta, bajo esa premisa se hizo en el Perú, por eso es la génesis de la vocación de la Carta Democrática Interamericana es precisamente el Perú, que somos los autores del 11 de septiembre del 2001 en que fue dada la Carta Democrática Interamericana. Pero la Carta Democrática Interamericana no supone que quienes son nombrados en la calidad de grupo de alto nivel
tengan control político. El control político lo tienen ustedes los congresistas, porque el control político es por naturaleza intraestatal. No hay control político supranacional. Por eso es que no pueden venir con el mayor respeto a poner orden al Perú, como seguramente usted ha querido decir en otro nivel de connotación. No pueden poner orden a la vida nacional porque ellos no están sino en el ámbito exógeno, donde otra vez es plano, no es vertical como en el frente interno. Y entonces esto es muy importante porque... Y allí viene la diferencia, que es bueno decirlo en este momento, Presidenta. La OEA, la ONU, no son organismos internacionales, no son. Son organizaciones internacionales. Esto es muy importante, porque el organismo depende de la organización. Es un brazo de la organización. No tiene la vida sino la que le da la organización. Y la ONU tiene muchos organismos que le dan vida, pero que la organización, como la OEA y la ONU, sí tienen vida propia y solamente son la consecuencia de esta acumulación de actos volitivos de los estados que le van cediendo un poquito de su soberanía y que al sumarlo crea la organización. Pero no es que esa organización tenga soberanía, porque no la tiene sino solamente el Estado, como ya he referido desde los tiempos de la Paz de Westfalia. Entonces, por esa razón es que no pueden venir al Perú sino con el sustrato de pedir autorización. Por eso el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana dice que si ellos creen, independientemente del Estado, que hay un grave riesgo, solamente pueden visitar al Estado con aquiescencia, con consentimiento del propio Estado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nadie puede penetrar. Es lo que yo llamo una coraza citoplasmática del acto soberano del Estado, donde nadie puede intervenir, donde nadie puede ingresar, porque eso es coludir con este principio rector que es el concepto de la soberanía. En segundo lugar, decir que cuando usted pregunta si consideramos que el Perú debería seguir adscrita a la Carta Democrática Interamericana, en verdad que no sé si se está refiriendo a que el Perú debería evaluar, dejar la Carta Democrática Interamericana, porque primero, no es que sea parte del Estado. El Estado peruano votó para una resolución que dio a luz a la Carta Democrática Interamericana. Pero en el siglo XXI, congresistas, señores congresistas, Parlamento de la Patria, lo que menos debemos hacer como Estado es desaforarnos del sistema internacional, siendo parte de bloques, siendo parte de organizaciones, de organismos, de este sistema plural, ecuménico, que es lo que engloba la vida internacional. Cuando los Estados salen, se expectoran, los estados deciden dejar esos marcos, se vuelven parias congresistas. Y el estado paria, hemos visto mucho en la historia de las relaciones internacionales en el siglo XX, siglo XIX. En el siglo XXI más bien es al contrario. Todos viven unos a otros en el fenómeno de la interdependencia. Es al contrario, es al revés. Lo que deberíamos hacer es más bien fortalecer a la OEA, a una OEA que el día de hoy tiene un secretario general, ¿no es cierto?, que a mi juicio ha quebrado el principio de la imparcialidad, de la neutralidad, de esa visión ecuménica con la que debe actuar siempre la OEA, a la que defendemos siempre frente a otros bloques que quieren surgir para menoscabarla, para agrietarla. Tenemos que fortalecer a la OEA, pero para hacerla, entonces, Presidenta, recurramos a esta visión del panamericanismo de Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú, donde Alberto Ulloa se preocupaba mucho por ese panamericanismo desde la juridicidad interamericana para darle una vida realmente acorde a los estándares de un siglo XX que estaba dejando el proceso del colonialismo. Venía la gran descolonización
y le daba relieve a los estados para hacer cada uno de ellos en su cualidad y en su calidad soberana. Usted se acordará cuando niños, cómo teníamos ese imaginario colectivo de empoderar el sistema interamericano, y muchos incluso hablábamos de la conciencia colectiva del panamericanismo, con el que además fue creado el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Estas visiones del panamericanismo que hoy día en verdad se está dejando de lado, y es lo que deberíamos fortalecer. Creo firmemente que el Perú, para responder su pregunta, no debería ni siquiera por asomo pensar en dejar su calidad de Estado adscrito que votó a favor de la Carta Democrática Interamericana. El día de hoy lo que más necesitamos es que haya democracia en los países y que la Carta Democrática Interamericana stricto sensu se aplique pensando en que sí existen los estados convulsión irreparable, circunstancia que amerita porque en el interior del estado existe una situación que se vuelve insostenible para la gobernabilidad. Ese escenario de un éxtasis de contraposiciones y de naturaleza dialéctica no existe en el Perú. Por eso es que no corresponde al acto volitivo con que los estados crearon la Carta Democrática Interamericana en el año 2001. Tenemos que centrarnos y mirar que lo que existe en el Perú es las pugnas propias del poder político, y eso lo vamos a ver en muchas partes del mundo. Cuando usted hace alusión del desprestigio del Parlamento, déjeme decirle que eso no debe ser motivo de asombro. En el mundo los parlamentos siempre son vistos desde una perspectiva desprestigiada, porque es propio de la pugna. No deberíamos sentir preocupación porque en el Parlamento se viene a hablar, a discutir. Es el espacio de la efervescencia de la discusión política, y por eso no deberíamos asombrarnos ni entrar en otro proceso que no sea el de mirar al eje del Parlamento como poder del Estado y su perfecta ubicación con lo que está pasando en su ratio con el sistema interamericano. Por eso es que cuando la OEA dice, y con esto prometo acabar, Presidenta, dice, vamos a venir al Perú para visitar, hacer una auscultación in loco, entonces manda carta al presidente del Congreso del Perú. Le manda una carta y le dice, vamos a visitarlo, etcétera. Pregunto en voz alta, ¿por qué el presidente del Congreso del Perú le manda otra carta y le dice que vengan? Pero si ya lo está diciendo que quieren venir, nosotros no deberíamos esperar, expresar peticiones. Es la OEA, bajo el sustrato de la Carta Democrática, la que debe enviar cartas y decirle a las autoridades y a las entidades del Perú, queremos visitarlos. Y las autoridades y las entidades nacionales dirán, bueno, sí o no, porque eso es soberanía del Estado. El Estado, en otras palabras, para los jóvenes que nos ven, el Estado siempre debe darse su lado, porque ahí está la naturaleza del plus soberano, que es pétreo, constitutivamente pétreo, y que no deberíamos perder de vista, porque así es como debe mirarse ese enfoque con la Carta Democrática Interamericana, con la Secretaría General de la OEA, con el Consejo Permanente y, por supuesto, con el Grupo de Alto Nivel. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez Mackey.